Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta cuarta edición del taller bíblico organizado por el Seminario Villa Paul y la Diócesis de Facatativá. Para este segundo encuentro nos acompaña Jessie Triana, doctor en Teología y magíster en Ciencias Bíblicas, con el tema Tradición oral y escrita en la liturgia de renovación de la Alianza. Quienes no han tenido la oportunidad de ver nuestro primer encuentro, ya está disponible en nuestras redes sociales. Bienvenidos. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar, unidos Bienvenidos al segundo día de estudio, de reflexión, de celebración de la palabra en este mes de la Biblia. Seguimos estudiando la sinodalidad en la Sagrada Escritura. Para hoy les propongo una perspectiva de la tradición oral y la escrita que se unen en la liturgia de renovación de la alianza del pueblo de Israel. Vamos entonces a ubicarnos. Les invito a que tomen sus Biblias y abran el libro del Éxodo en los capítulos 19 al 24. Como nos ubicamos en estos capítulos, podemos hacer también una revisión del contexto de estos capítulos. En primer lugar, los primeros 15 capítulos nos ayudan a leer toda la perspectiva de la esclavitud, del proceso de liberación del pueblo gracias a Moisés, con el hecho de las plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos. Luego tenemos la celebración de la Pascua en el capítulo 12. Más adelante tenemos la salida, el cruce del Mar Rojo y la gran celebración, el himno de Éxodo 15, que nos ayuda a agradecer a Dios este acontecimiento de la liberación. Desde ahí hasta el capítulo 19 tenemos el camino por el desierto, que hace un paralelo con el libro de los Números en los capítulos 10 en adelante, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces formamos en el centro una gran unidad que se denomina tradicionalmente la perícopa del Sinaí, que va entonces desde los capítulos 19 del Éxodo, incluido el libro de los Levítico y de los Números, hasta el capítulo 10, versículo 10. Si ustedes leen atentamente el versículo 11 del capítulo 10 de Números, van a darse cuenta que dice: a partir de ahí se levantó la tienda del encuentro y el pueblo continuó su marcha. Como pueden ver, hojeando sus Biblias, se darán cuenta que esta es la parte más amplia de todo el Pentateuco, de toda la Torá, ya que implica parte de Éxodo, prácticamente la mitad, todo el libro de Levítico y 10 capítulos de Números, lo cual nos hace ver que esta es la parte central de la Torá y a la vez la parte más importante para el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que podemos pensar acá? Que estamos primero ante unas tradiciones orales muy importantes que se fueron transmitiendo, pero a partir de un contexto inicial. Recordemos a los grandes exégetas como Hermann Gunkel. Él dijo que hay un contexto vital, es decir, gracias a un momento principal, histórico, inicial, se dio origen a una tradición y esa tradición se fue transmitiendo, pero no, digamos, de una manera original, sino que se fue actualizando, se fue interpretando hasta luego convertirse en el texto, que incluso también tuvo unos cambios hasta llegar a su forma final, que es la que nos llega hoy a nosotros. Muy bien, esto es importante, porque aquí lo que quiero presentarles hoy es cómo tenemos que el libro, que en hebreo se le llama Sefer, es decir, rollo, porque no existían los libros en la antigüedad, solo a partir del siglo IV después de Cristo aproximadamente.
tenemos rollos. Y el rollo, ¿qué se hacía? La comunidad lo desenrollaba y lo leía. Eso lo podemos encontrar también en Lucas capítulo 4, donde Jesús va a Nazaret y dicen que le acercan el rollo y él lo desenrolla para leerlo y lo enrolla para entregarlo. Muy bien, entonces ya van dos acontecimientos. Tenemos la comunidad que tiene una memoria de un acontecimiento principal. Esa memoria lo lleva a transmitirlo de generación en generación, pero luego queda consignado en un libro. Pero no solo queda como un libro o como un sefer, un rollo, sino que la comunidad, quizás anualmente, para celebrar esa memoria del pasado, ese momento original, ese contexto vital, en la liturgia, en la celebración, volvía a leer el texto. ¿Cuál es la invitación que yo les hago en este día y en el marco del mes de la Biblia? Que no leamos el texto solamente como un mensaje revelado para la salvación, para la moral de nosotros como creyentes, sino que lo leamos como una celebración litúrgica, como un acto comunitario. Y vamos a encontrar algunos sentidos bastante interesantes acá. Bien, vamos entonces, en primer lugar, luego de esta aclaración, a ver que hay un ritual. Recordemos que la liturgia se basa en los ritos, en los momentos celebrativos, así como nosotros en la Eucaristía tenemos la liturgia penitencial, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Son momentos en secuencia, progresivos, pero a la vez unidos necesariamente en crecimiento. Entonces, yo titulé el ritual como escribir, leer y sacralizar el texto, es decir, adquiere un valor sagrado. Recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II, que la escritura es el centro, no solo de la teología, sino de la comunidad, es el centro de todas nuestras vidas. Por eso el mes de la Biblia nos hace vivir este momento y nos hace también como motivarnos y llamarnos la atención. ¿Qué tan central es la palabra de Dios en nuestras vidas? Voy a hacerles una pequeña imagen. Si miramos el capítulo 19, nos habla de la preparación de la alianza. Y allí cómo se refleja en el texto con lo que llamamos una teofanía. Recordemos que la teofanía es una manifestación de Dios. ¿Cómo? Con signos grandes. Aquí que vemos rayos, truenos, el humo, la nube que baja sobre la montaña, el olor. Y eso genera en la gente algo que se llama miedo. Pero no el miedo que sentimos nosotros, sino el temor. Eso lo podemos relacionar con el libro de la sabiduría. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios. En el capítulo 20 viene la proclamación de las 10 palabras, es decir, el decálogo. Si lo notamos, no hay una lectura, no, hay una proclamación. Por tanto, acá estamos en una tradición oral. Y es muy interesante porque este capítulo 20, con lo que llamamos 10 mandamientos, que acá tendríamos que llamarlos decálogo, 10 palabras, no las dice Moisés, es Dios mismo el que las proclama a su pueblo. Luego de los capítulos 21 al 23, en paralelo con las 10 palabras, viene lo que tradicionalmente se le conoce como el Código de la Alianza. Al parecer es el código más antiguo que encontramos en la Biblia, que, haciendo estudios de toda la Torá, está en paralelo con el libro del Levítico, capítulos 17 y siguientes, y con el libro del Deuteronomio, capítulos 12 al 26. Esos tres, que se les llama códigos, se pueden estudiar en paralelo y nos pueden mostrar diferentes momentos de la historia de Israel como comunidad, porque estamos hablando de sinodalidad. Y la sinodalidad es la comunidad que se apoya. En este caso estamos diciendo que la sinodalidad de Israel se fundamenta en dos elementos. Uno, el texto, el rollo, el sefer, que es la palabra de Dios. Y dos, la celebración, la liturgia de renovación anual. Y en el capítulo 24, que es paralelo con el capítulo 19, es lo que llamamos un quiasmo
un paralelismo, encontramos el ritual de la alianza, que consiste en ya entronizar el texto. Entonces pasamos de una teofanía a un texto que se entroniza, es decir, se pone en la mitad de la comunidad. Bien, entonces vamos a ver cómo se da cada uno de esos momentos, porque la idea es que leamos también los textos nosotros, que los vayamos saboreando allá en nuestras casas. En el capítulo 19 entonces tenemos que el pueblo va por el desierto y llega a la llanura frente a la montaña del Sinaí. Sinaí también tiene otros nombres, recordemos, se le llama el monte Oreb en otra tradición conocida como deuteronomista, y también se le llama la montaña. En el término Sinaí quizás viene de la raíz Sinaj, que significa zarza. Ya lo podemos relacionar con Éxodo capítulo 3, donde Moisés llega a ese monte que se le llama Oreb, acá en el Éxodo 3, y ve una zarza que arde sin consumirse. ¿Qué es eso? Volvemos y lo relacionamos. Teofanía, manifestación de Dios. Entonces nos recuerda que hay un proceso de llegada luego de la salida de Egipto y que todo el pueblo está ahí, pero que Moisés sube a la montaña. Y esto allí en los versículos 4 al 6 vemos como una fórmula de lo que conocemos como un credo histórico, es decir, recordar las acciones de Dios. Eso es el Éxodo, esos son los salmos, recordar todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Entonces acá vemos que también intervienen los sacerdotes. Los sacerdotes comunican lo que Dios transmite a Moisés. Vean que es una labor comunitaria y eso es lo que estamos resaltando al hablar de sinodalidad, esa gran invitación del Papa Francisco. Todos hacemos parte de una comunidad y tenemos una función. Ellos dijeron, todo lo que dijo Yahvé, Dios, haremos, en el versículo 8. Luego encontramos una actitud de escucha. Esa escucha invita al pueblo a que esté atento. Acá el signo más hermoso, que no lo conocemos nosotros en la tradición cristiana, es el de sonar el chofar, el cuerno. Cosas así particulares que tenemos, por ejemplo, en Semana Santa sonar la matraca, eso es muy propio de nosotros como católicos, pero para el judaísmo es muy único el chofar, el cuerno, que se toca principalmente el gran día de la expiación. Por eso acá el cuerno es para que el pueblo se purifique, el pueblo haga una preparación espiritual y a la vez corporal. Bien, luego baja Dios y nos hace ver que es un espacio sagrado. Si nosotros hoy lo dimensionamos a nuestra práctica comunitaria, diríamos, ese lugar sagrado es el templo, es el lugar donde está la comunidad y donde Dios se hace presente. Notemos la simbología, que no solamente estamos haciendo narración de hechos que nos ubican allá en un monte Sinaí, sino que realmente está representando la liturgia del pueblo de Israel en el templo de Jerusalén. Hay una unión entre el espacio y el tiempo que se vuelve tiempo sagrado. En el capítulo 20 ya tenemos la proclamación de las 10 palabras. Recordemos algo muy interesante. Las 10 palabras se repiten. En Éxodo 20 las encontramos en el Deuteronomio, en el capítulo 5, versículos 6 al 22, y si leemos con atención, en Levítico capítulo 19 también está el decálogo, pero leído en el contexto sacerdotal. Esa es la tarea que les dejo, leer todos estos capítulos. Vamos a notar particularidades, claro, porque depende de las tradiciones. Eso creo que es muy importante cuando hablamos de sinodalidad. No es que todos vamos con las mismas ideas, con el mismo caminar y la misma forma de vestirnos y de arrodillarnos, no, sino que esa diversidad de la iglesia se refleja en prácticas, claro, de unidad, de servicio, solidaridad, pero diversas para las necesidades de todo el pueblo. Luego esto se amplía, que es el tercer momento, con el famoso código de la alianza. Podríamos decir que los códigos, como ya los mencioné, los 3, son una ampliación de estas 10 palabras. Toda la Torá, todo el Pentateuco, incluso las narraciones,
las historias de Abraham, de su Isaac, de Jacob, son ley, pero ley narrada. Pensémoslo en nuestro contexto, catequesis, formación comunitaria. ¿Ven cómo la sinodalidad también requiere eso? Formación comunitaria. Y son una ampliación. ¿Por qué? Porque solo decir no matarás, pues es claro, es preciso, pero necesita ampliarse y aplicarse cuando el pueblo de Israel está o en el desierto, o está organizándose en la tierra de Canaán, o está ya en época de la monarquía, o incluso después del exilio, cuando vuelven a reorganizarse al regresar a Jerusalén. ¿Y por qué no? Jesús en el Evangelio nos dice, no basta con decir no matarás. Aquel que mire mal a su hermano, que lo trate con malas palabras, que lo ofenda, ya está cometiendo un crimen contra él. Entonces notemos que eso es interpretación de la Torá, eso es interpretación de la palabra, y eso es el código de la alianza. Bueno, entonces noten cuánta riqueza nos está dando el texto. Y lo estamos leyendo es en clave de celebración, no solo en clave de exégesis, es decir, vamos a sacarle grandes significados acá. Llegamos entonces a ver, vuelvo y recapitulo, que hay una Torá oral y una Torá escrita. Oral es la transmisión que se fueron dando poco a poco por los siglos hasta que llegó a escribirse el texto, y que tiene como momento central y momento principal, ¿cuál? El posexilio, cuando se redacta, se escribe totalmente el Pentateuco. Bueno, hay tres elementos que yo quisiera mostrar más adelante, que son el verbo entrar, el verbo contar y el verbo responder. Todos los encontramos acá en el capítulo 24, ya es el tercer momento del Sefer. Entrar, ¿uno dónde entra? Al templo, a la celebración. Contar, ¿qué es? Explicar la palabra, dialogar la palabra. Creo que también hoy, en nuestros contextos de la celebración eucarística, es necesario que retomemos ese aspecto, el de no dogmatizar quizás, el de no catequizar mentalmente a la comunidad, sino el de compartir con todos ellos la palabra. No solo preguntar, bueno, ¿usted qué le quedó del texto? No, sino cómo eso tiene una repercusión en nuestras vidas. Y el tercero es responder. Responder es, estamos de acuerdo. Responder es, vamos a vivir todo eso. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía? Responder, amén, con tu espíritu. Y cuando todos dicen, vayan en paz, demos gracias a Dios. Y vamos a continuar todo esto. Entonces, notemos cuánta relación hay en la Eucaristía como una celebración comunitaria de la palabra y del mismo misterio de Cristo que se entrega por nosotros. Pero eso nos lleva primero de escuchar a responder. Yo escucho y yo también respondo. ¿Cómo respondo? Ya no solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Bien, bueno, a partir de ahí, siguiendo adelante en estas partes, encontramos en el versículo 4 del capítulo 24 que Moisés hace otra cosa, escribe. Y luego de escribir, construye un altar. Noten cuánta relación hay con la liturgia. Por eso la Biblia no podemos solo leerla mientras voy escuchando la radio, o voy viendo la novela, o voy hablando con fulanito y voy leyendo la Biblia. No, debe haber un contexto de oración, un contexto de espiritualidad que nos prepara para eso. Entonces Moisés escribió todas las palabras, las normas. ¿Y cuáles son esas palabras y esas normas? Todo lo que es social, moral y no solamente religioso. Notemos que aquí hay unos elementos que nos sacan solamente de lo que llamamos religión y nos lleva a que la religión, como decía San Vicente de Paúl, la verdadera religión está entre los pobres. Entonces esa es la actitud de Moisés, copiar el texto, pero no para cerrar el sentido, sino para afianzarlo en la comunidad. Luego entonces vamos a ver, para ir cerrando, que el último momento, el cuarto, es el de la celebración final, el cierre. Nosotros decimos, sabemos comenzar bien, pero a veces no sabemos terminar. Y eso es lo que también es la celebración. Es un buen comienzo
es un buen desarrollo y es un buen cierre. ¿Cómo cierra? Maravillosamente con otra teofanía. Por eso les dije, es paralelo el 19 con el 24 de los versículos 12 al 18. ¿Qué vemos acá? Entonces vemos que suben a la montaña, que allí está Josué, que Moisés recibe las tablas de piedra. Ojo, que las tablas de piedra, como son testimonio, no es que está todo escrito ahí, por eso se le llama decálogo, 10 palabras, y son un signo que recuerda el compromiso no solo de Moisés, sino de todo el pueblo con Dios, que habló, que se reveló y se dio a conocer. Qué bueno que nosotros tengamos también nuestros testimonios, nuestras tablas de piedra. Claro, tenemos la cruz, tenemos los signos sacramentales, y a nivel personal y familiar, ¿cuáles son esos testimonios? ¿Cuáles son esas tablas de piedra con las que nosotros damos testimonio de nuestra adhesión hoy a Jesucristo y al mensaje revelado? Por último, les voy a compartir algunas conclusiones. Este recorrido por la sección del libro del Éxodo, que les dije se denomina Perícopa del Sinaí, es un ejemplo de la amplia y rica combinación de tradiciones orales y escritas y de los contextos originarios. Claro, nos ayuda a recuperar un poco esa historia, pero no es la historia del desierto, es la corte real, es el templo, es la cultura popular y también los gestores de esas tradiciones, los legisladores y los sacerdotes. Hay un esfuerzo por comprender y actualizar el contenido y el mensaje de la Torá. ¿Quiénes lo actualizan? Los profetas. Y lo que llamamos la tercera parte de la Tanakh, los Ketubim, es decir, los escritos, pero en circunstancias históricas diferentes. Antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, en época romana, en época de Jesús. Ahí también se actualiza la palabra, se sigue releyendo. Y hoy nosotros, 20 siglos después, ¿cómo estamos actualizando la palabra? ¿Solo nos aferramos a un texto en el pasado? Vemos entonces que esa actualización, lo estudiaremos más adelante, se da con dos tradiciones, una halaquita y otra agadita. De ello lo veremos y estudiaremos, que son muy, muy interesantes. Por eso hay una tradición que se actualiza, se relee. Esa es nuestra tarea. ¿Qué más podemos decir? Que la Torá oral no fue sustituida por la Torá escrita, que ese es un error que quizás cometemos nosotros. No es que la Biblia reemplaza toda la tradición de los padres de la iglesia, del magisterio, de las santas, de los santos, de nuestros maestros. No, sino que se integran. Es decir, el ambiente de la Torá escrita o de la ley, de la escritura, también es la comunidad que habla, que comparte y que transmite. Hay algún libro que se titula Nuestros padres nos contaron. Qué bueno que nosotros como papás, catequistas, evangelizadores, contemos a nuestros hijos espirituales y familiares este texto, este mensaje. Un ejemplo lo tenemos, ya decía, en Jesús, quien también debate esa tradición oral, cuando dice, han oído, pero yo les digo, porque Jesús también actualiza la palabra. Es decir, Él confronta con el valor de la Escritura y nos ayuda a restaurar el valor pleno como palabra de Dios que se da al pueblo. Muy bien, veamos que los ambientes en que nace la Escritura son histórica y primordialmente orales, principalmente la celebración comunitaria. Esa es la sinodalidad, celebración en comunidad, uno de esos grandes aspectos. Así la palabra ejerce un efecto de cohesión e identidad. Se enseñan los fundamentos desde la fe y se forja un ethos, una forma de vivir interna y social, y se proyecta la eclesía hacia nuevas circunstancias. Ahí les dejo los textos para que los lean, los relean y veamos cuánta riqueza tenemos hoy en la palabra. Muchas gracias. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar.
Hoy nos reúne en familia la campana.